Hola queridos amigos, otra vez nos encontramos para seguir compartiendo juntos la palabra de Dios, la Biblia, conociendo a Jesús, porque conocer a Jesús es todo. Y en este peregrinaje por el Evangelio de Marcos, vamos a introducirnos en el inicio del ministerio de Jesús. Marcos pinta vívidamente, de forma, yo diría, artística, el inicio del ministerio de Jesús. El capítulo 1 del Evangelio de Marcos es una sucesión de escenas extraordinarias. Aparece Jesús en constante movimiento, se mueve desde Juan hacia las personas, inicia un ministerio que realmente traerá frutos para eternidad, para la salvación de la humanidad. En el capítulo 1, luego que se lo presenta a él como el Hijo de Dios que trae el Evangelio, y se presenta a Juan, el precursor del camino del Señor, se presenta a Jesús iniciando su ministerio. Versículo 9 y al versículo 11 nos dice: y aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Y luego el Espíritu lo impulsó al desierto y estuvo allí en el desierto 40 días y era tentado por Satanás y estaba con las fieras y los ángeles le servían. Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Estas tres escenas muestran poderosamente el inicio del ministerio de Jesús. Jesús se presenta ante Juan, que era su primo, y decide bautizarse. Ahora es importante que nosotros podamos ver por qué Jesús se bautiza y por qué Juan en última instancia permitió el bautismo de Jesús. Jesús va hacia Juan para bautizarse y no debemos olvidar que Jesús está en la tierra para mostrar que Él es solidario con los seres humanos. Que Dios es tan solidario con el ser humano que ha tomado el cuerpo del ser humano, que ha tomado la naturaleza humana para vivir en la naturaleza humana la vida de Dios. Así que en ese acto de solidaridad, de condescendencia con el ser humano, en esa muestra de amor hacia el ser humano, en esa muestra de cercanía hacia el ser humano, de aproximación inmensa hacia el ser humano, quiere vivir la vida y la suerte de los seres humanos. Así que decide ir a Juan para bautizarse. Debemos recordar aquí que el bautismo era una señal de arrepentimiento interno, a fin de prepararse para la venida del Mesías. Ese era el bautismo que administraba Juan. Pero en este caso Jesús, ¿de qué tiene que arrepentirse? La Biblia nos enseña que él jamás cometió un pecado, que aunque fue tentado, no pecó. ¿De qué debía arrepentirse Jesús? No, absolutamente de nada. Pero hace esto como un acto de condescendencia. Él es solidario con el ser humano y quiere identificarse con la realidad del ser humano. Lo hace también porque el bautismo es una ilustración de su muerte. El bautismo prefigura la muerte de Cristo, el enterramiento de Cristo y la resurrección de Cristo. Probablemente, como durante siglos hemos visto administrar el bautismo por aspersión, nos hemos olvidado que la palabra bautismo significa sumergir. Tiene que ver con sepultar algo en el agua. Así que esa sepultura de Jesús en el agua era una profecía de su sepultura en la tierra. Pero así como él entró a la tumba líquida, de la misma manera entraría a la tierra, pero como salió de la tumba líquida, resucitaría entre los muertos, levantándose del sepulcro. Así que en segundo lugar, el bautismo de Jesús prefigura su muerte y su resurrección. Y en tercer lugar, el bautismo de Jesús tiene el propósito de darnos un modelo a nosotros, de darnos un ejemplo. Si él, que no tenía nada de qué arrepentirse, se bautizó, cuánto más nosotros, que somos seres con nuestras faltas, nuestros errores, nuestros defectos, debemos reconocer a Dios en nuestra vida. Debemos pedir que el Espíritu Santo produzca un cambio interior en cada uno de nosotros. Y llegado el momento, bautizarnos, como lo hizo Jesús, si no lo hemos hecho todavía. En el momento que Jesús se bautiza, se produce una teofanía. ¿Qué son las teofanías? Las teofanías son las manifestaciones de Dios. Esas manifestaciones de Dios a lo largo de la historia de la salvación. Dios ha elegido muchas formas de manifestarse a lo largo de la historia de la salvación. Se ha mostrado de diferentes maneras. Se ha mostrado incluso como ser humano, se ha mostrado como ser angélico,
se ha mostrado a través de su voz, se ha manifestado de muchas formas. Por eso la Biblia nos dice en Hebreos 1:1 que Dios habló muchas veces y de muchas maneras. Las teofanías son las formas en que Dios se comunica con el hombre. Son revelaciones de la presencia de Dios, donde Dios asume una forma visible para el ser humano y comprensible para el ser humano. Y de pronto esto se manifiesta en la aparición del Espíritu Santo, en la semejanza. Dice algo como una paloma, no dice que era una paloma, el Espíritu Santo no es una paloma. Algunos se ríen de los cristianos porque dicen que nosotros creemos en una paloma, como si fuera Dios. Estas personas no entienden la Biblia, evidentemente, no la han leído correctamente. La Biblia dice que es semejante. Dios elige manifestarse en la forma, en la semejanza de una paloma, que recuerda, la paloma está asociada con el diluvio. El diluvio, esa paloma que finalmente en un momento sale, vuelve primero con un olivo y finalmente lo vuelve más. ¿Por qué? Porque ya encuentra tierra firme. Ese diluvio tras el cual Dios prometió nunca más castigar a la tierra con un diluvio. Pues bien, esa paloma es un símbolo de las promesas de Dios y es un símbolo de la protección de Dios, que es lo que hace el Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Así que Dios elige revelarse a través de este símbolo de protección, de este símbolo de cuidado y este símbolo de afecto hacia el ser humano. Pero lo siguiente es todavía más sorprendente. Hay una voz del cielo que, hablando de Jesucristo, dice: este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia. Así que de pronto tenemos la revelación de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Esa deidad trinitaria, esa deidad que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, que aunque tienen una personalidad individual, son coeternos, coiguales y uno en naturaleza, en voluntad y en propósito. En el momento que Jesús se bautiza, el Espíritu Santo lo impulsa al desierto. El Espíritu no impulsó a Jesús para que él pudiera sufrir en el desierto, no lo llevó a ser tentado necesariamente por Satanás. Lo impulsó al desierto para que él se preparara para su ministerio, para que él pudiera dedicar tiempo a la reflexión, para que él pudiera dedicar tiempo a la oración, al ayuno, a la contemplación. Pero hay otro elemento. Quiero que pienses por un momento que el pueblo de Israel también peregrinó por el desierto y fue tentado por Satanás. Luego de cruzar el Jordán, durante muchos años peregrinó en el desierto hasta que entró a la tierra prometida. Jesús es el nuevo Israel. En él se va a cumplir todo lo que prefiguró Israel. Así que luego de pasar por el agua, el mar, el bautismo, es llevado al desierto de la prueba, al desierto de la tentación. Como nuevo Israel, como garante del pacto, en ese desierto él es tentado por Satanás, pero él vence, triunfa sobre la tentación, triunfa sobre la prueba, cosa que el pueblo de Israel no hizo. Pero como segundo Adán y representante de la humanidad, también triunfa. De tal manera que él triunfa donde Adán fracasó y donde el pueblo del pacto fracasó, transformándose así en el segundo Adán y en el nuevo pacto de Dios con la humanidad. A partir de Cristo no hay un pacto entre Dios y los seres humanos. Hay un pacto entre el Padre y el Hijo, por el cual el Hijo se hace garante de la salvación del ser humano, ocupando el lugar del ser humano. La vida de Cristo reemplaza la nuestra. La lealtad de Cristo reemplaza la nuestra. La obediencia de Cristo reemplaza la nuestra. Y la victoria de Cristo se nos acredita a cada uno de nosotros cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Habiendo triunfado sobre la tentación y sobre el pecado, Jesús comienza su ministerio anunciando que el tiempo profético se había cumplido. Aquellas profecías que marcaban el tiempo de la venida del Mesías, que estaban en el libro de Daniel, se habían cumplido, y él lo dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. E invita a las personas a hacer un cambio de vida, a arrepentirse, a apartarse de su camino de incredulidad, de indecisión, y volverse a Dios, porque el reino se ha acercado. Y él predica el evangelio del reino, las buenas nuevas de que el reino de Dios no es algo que necesitamos esperar en un futuro lejano, porque donde está Él está el reino. El reino de Dios se ha hecho cercano a los seres humanos, no a través de truenos y de relámpagos, no a través de la destrucción de los impíos, sino que el reino de Dios se ha hecho cercano
en la persona del Hijo de Dios, que ha venido a mostrarnos que Dios nos ama tanto, tanto, pero tanto, que estuvo dispuesto a entregar la persona de su propio Hijo en una señal de amor eterno por cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana te digo, arrepiéntate, porque el reino de Dios ya está entre nosotros. Que Dios te bendiga. Feliz día junto a Jesús.